Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a crear la migración para generar nuestra tabla libros en la base de datos. Pero antes de crear la migración, repasemos qué son las migraciones. Las migraciones son como el control de versiones de su base de datos, lo que le permite a su equipo modificar y compartir el esquema de la base de datos de su aplicación. Las migraciones generalmente se combinan con el generador de esquemas de Laravel para construir el esquema de la base de datos de su aplicación. Si alguna vez ha tenido que decirle a un compañero de equipo que agregue manualmente una columna a su esquema de base de datos local, se enfrenta al problema que resuelven las migraciones de la base de datos. Entonces, para entender mejor esto, vamos a crear una. Las migraciones se almacenan en Database Migrations. Como podemos ver, acá tenemos varias clases de migraciones. Vamos a entrar a la primera. Esta migración es la encargada de crear la tabla usuarios. Entonces, las migraciones están compuestas por dos métodos, el método up y el método down. El método up es el encargado de crear la tabla, o podría ser también de crear una nueva columna en una tabla. Y el método down hace todo lo contrario al método up. Lo que hace es eliminar esa tabla o esa columna en alguna tabla. Entonces, si revisamos el método up, podemos ver que está creando una tabla llamada users con los siguientes campos: con un ID autoincrementable, con un nombre, con un email, verificación de email, contraseña, remember token, y este timestamp realmente estaría creando dos campos en la base de datos. Estaría creando el campo create add y otro llamado update add. ¿Y cómo hacemos para ejecutar esta migración y se genere la tabla en la base de datos? Muy fácil. Vamos a nuestra terminal y ejecutamos el comando php artisan migrate. Lo que va a hacer ese comando es que va a entrar y va a buscar en migrations las migraciones disponibles y las va a ejecutar. Entonces damos enter. Primero revisamos que la base de datos está completamente vacía. Ahora sí damos enter y nos dice que ejecutó todas estas migraciones satisfactoriamente. Si vamos a la base de datos y cargamos, vemos que nos generó cuatro tablas. La más importante que estábamos revisando es esta users. Tiene el ID autoincrementable, el nombre, email, verificación por email, contraseña, el remember token y los dos últimos campos, create add y update add. También está una tabla para password reset, otra de failed jobs y esta que también es muy importante, que es la que lleva el historial de las migraciones, como la versión de las migraciones que se han ejecutado. Entonces acá él nos dice que ha ejecutado estas tres migraciones y así al momento de volver a ejecutar PHP Artisan Migrate no se van a ejecutar las migraciones que ya se ejecutaron. Entonces ya no vamos a repetir la tabla users porque esa migración ya se ejecutó. Ahora vamos a crear la migración para nuestra tabla. Entonces, para crear nuestra migración, vamos a ejecutar el comando php artisan make migration y acá iría el nombre de la migración. Normalmente el Laravel nos recomienda que lo hagamos así: create el nombre de la tabla, libros table. Damos enter. Entonces volvemos al código, revisamos este. Entonces ya este sería la migración y nos crea automáticamente el método up y el método down. Acá nos está indicando que va a crear una tabla con el nombre libros. También nos agrega el ID y el timestamp.
Entonces nosotros tenemos que agregar los demás campos. Entonces vamos a agregar un campo para el nombre del libro, que va a ser tipo string, nombre. Otro campo para el autor, también tipo string. Otro campo tipo string para el género. Otro campo tipo string para la editorial. Y un último campo para la descripción. Entonces ya acá tenemos nuestra migración con nuestros campos. Ahora vamos a ejecutar nuestra migración. Volvemos a la terminal. Volvemos a ejecutar php artisan migrate. En este caso, como ya se ejecutó las otras migraciones y el registro que se ejecutaron, solamente nos va a ejecutar la migración de nuestra tabla libros. Entonces, damos enter y acá nos indica que se ejecutó la migración de libros. Volvemos a la base de datos, cargamos y acá podemos ver nuestra tabla con el esquema que le indicamos: el ID autoincrementable, nombre, autor, género, editorial, descripción y los dos últimos campos create y update add.